Bienvenidos a otra edición de ¿Qué rayos? Hoy tenemos un tema muy interesante, ¿cierto, Pisu? Pero muy interesante, de verdad, van a ver. Vamos a hablar sobre cuál será el equivalente, Pau. Imaginen el lenguaje de programación, hablando de programas y de sistemas, pero en este caso de la vida. Así es, vamos a hablar del ácido desoxirribonucleico o el ADN, que tiene... Bueno, vamos a ver en el programa todo el impacto que tiene en cómo somos y cómo son todos los seres vivos que nos rodean. ¿Te va a gustar, Pau? Sí, así es. Vamos a ver qué es el ADN, qué tanto se puede parecer. ¿Cómo está conformado? ¿Cómo está construido? ¿Qué es la medicina genómica? No sé si habían escuchado el término, pero aquí vamos a descubrir y les vamos a enseñar todo lo que tienen que saber. Eso es todo. Quédense con nosotros. Esto es ¿Qué rayos? Vamos a ver lo siguiente. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Cómo se lee el ADN? ¿Qué es un cromosoma? ¿Para qué sirve en nuestro cuerpo? ¿Qué son los genes? Cada célula de nuestro cuerpo tiene aproximadamente 2 metros de ADN. Si desarrolláramos 25.000 tiras de ADN y las pusiéramos juntas, serían del espesor de un cabello. Cada día se repara el daño del ADN en alrededor de 1 millón de células. Alrededor del 8% del genoma humano proviene de virus que nos ocasionaban infecciones. El ADN humano tiene el 50% de identidad con el de los plátanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto es ¿Qué rayos? Y el día de hoy vamos a hablar de un término que estaba yo incluso escribiendo al principio del programa. Ácido desoxirribonucleico. Lo dijiste muy bien, Pisu. ¿Te gustó? Sí. Suena muy bien. Vamos a decirlo un poco más despacio. Para que se lo aprendan y que les suene mejor. Me parece muy prudente. Hablamos del ácido desoxirribonucleico. Que en chiquito Conocido. significa ADN. Exactamente. Y este ADN, comentábamos, es el equivalente a un lenguaje de programación que contiene todos los factores y los determinantes de cómo se van a desarrollar los distintos seres vivos en todo el planeta. Así es, justamente se le llama el lenguaje universal. Es como Exacto. se entiende todo lo que pasa adentro a nivel celular. De hecho, que es en donde se encuentra el ADN, pero eso ya lo van a ver tantito después. Exactamente. Y es una especie de alfabeto. Entonces, dependiendo cómo está esa palabra, qué otra palabra va junta y qué significado el ADN le da a eso, Pisu. No podrías haberlo explicado mejor. No va a entender Exactamente. nuestro cuerpo y ya no va a funcionar como debería de funcionar. Exactamente. El ADN son una serie de componentes o letras, como en el equivalente al alfabeto. Exacto. Y las combinaciones generan muy distintas cosas. Generan mujeres, hombres, flores, moscas, moscos, ballenas, árboles, frutas. Eso es la parte interesante que vamos a conocer a lo largo del programa. Pero ¿te parece bien, Pau, que entonces vayamos a un reportaje inicialmente para que vayamos entrando en materia? Me parece perfecto. Vamos al reportaje, Pisu. El ADN. El ADN se encuentra en el núcleo de las células y en las mitocondrias de las mismas. Es un compuesto orgánico con forma de doble hélice. Esta doble hélice asemeja la forma de una escalera de caracol. Cada escalón es una base. En el ADN existen 4 bases: adenina, timina, citosina y guanina. Estas bases se unen específicamente entre sí mediante puentes de hidrógeno que se encargan de estabilizar la doble hélice. La adenina se une con timina y la guanina con citosina. Así, cuando se forma la doble hélice con 2 hebras de ADN, estas tienen información complementaria, por lo que se puede leer esta información en sentido ascendente y descendente. La doble hélice de ADN se enrolla dentro de la célula para poder caber dentro de ella. Para esto, utiliza una proteína llamada histona, que organiza las hebras superenredadas en nucleosomas, para después formar cromosomas. El genoma humano está constituido por 23 pares de cromosomas, provenientes de ambos padres. En los cromosomas se encuentran los genes, que son la información genética necesaria para sintetizar proteínas y otras funciones que todavía no se comprenden bien. Se estima que los humanos tenemos entre 20 y 25.000 genes. Cada gen está constituido por exones e intrones que regulan la expresión y modificación de las mismas, entre otras cosas. La información que está contenida en el genoma es traducido a proteínas mediante mecanismos intracelulares.
El DNA se lee en secuencias con una longitud de 3 bases, llamadas codones, que son el código para los aminoácidos, que son los componentes básicos de las proteínas. Los genes constituyen tan solo alrededor del 3% del genoma. Se cree que el resto del genoma ayuda a regular la traducción de proteínas, la replicación y recombinación del ADN, aunque todavía no se conocen los mecanismos específicos. ¿Qué les parece? Ahora que ya conocemos y entendemos un poco mejor sobre la estructura y conformación del ADN, creo que sería un buen momento para que platiquemos sobre el genoma humano. Así es, Piso, y hay que explicar qué es el genoma humano porque tiene una característica fantástica. En el año 2000 fue cuando comienza todo esto, y después en el año 2003 se consolida, pero el ADN tiene una cosa mágica, ciencia, ya no voy a decir más magia. Es que puede, sí, me regaña Juanjo, tiene la capacidad de replicarse o duplicarse exactamente igual. Y de hecho de aquí sale justamente todos los proyectos de clonación y es a lo que se le conoce como el genoma humano. El proyecto del genoma humano. Ahora, algo interesante, tenemos mucho tiempo estudiando el ADN y el genoma humano, sin embargo, es hasta la época reciente y es justamente gracias al avance de la ciencia y la tecnología que se han logrado los avances más significativos y hoy comprendemos y entendemos mucho mejor cómo estamos conformados. Bueno, hay un dato que me encantó que es importante compartirles, hablando de la comparación en términos tecnológicos y computacionales. El equivalente a este lenguaje, al genoma como tal, particularmente del ser humano, tiene un tamaño, si lo guardáramos en un disco duro, de 3 gigabytes, es decir, el equivalente a 2 películas en HD. Órale. Entonces es interesante. Y en HD, o sea, y en más HD. pesadas todavía. Y estoy seguro que recuerdas cuál era la capacidad del cerebro en términos de gigabytes. Eran terabytes y eran 1000 terabytes, que es igual a 2000 años de video. O sea, estamos hablando de capacidades inmensas. Es decir, estamos hablando incluso de una capacidad de retención y espacio en disco duro verdaderamente maravillosa. Maravilloso. De hecho, quiero hacer algo. A ver, veamos. Cómo funciona el ADN. Ok. Te voy a duplicar. Venga. Si te jalo de aquí, sale otro piso. Y ahora ya tenemos 2 pisos. Y si lo hiciéramos ad infinitum, es decir, n el número de veces, podríamos tener 1000 pisos, que ya suena como a bastante a una amenazante. invasión mundial. Estoy sí. de acuerdo. No, Evitemos mejor. entonces más duplicidad. Así es. Me parece muy bien. Muy bien. Viene una cosa increíble. Increíble el ADN, ¿no? ¿Se habían imaginado que incluso podíamos llegar a clonarlos de misma manera, idéntica, igualita? Bueno, pues entonces vamos a ir a una entrevista para que puedan conocer más acerca de esto. Ya mandé a Pisu, salió de la nave y va para allá. Vamos contigo, Pisu. Muchísimas gracias, Pau. Estamos en el Instituto Politécnico Nacional, por supuesto, en el Laboratorio de Biología Molecular y tengo el gusto de platicar con el doctor Modesto López sobre el genoma y sobre el ADN. Y pues, doctor, gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos? La primera pregunta obligada, ¿qué es como tal el genoma, señor? El genoma como tal podría decirse que es la biblioteca de la persona, en la cual se encuentra toda la información contenida, lo que es en el núcleo de la célula, y que nos va a codificar prácticamente para todo tipo de genes o RNAs que se necesitan para el buen funcionamiento del cuerpo. Y en particular, ¿qué nos puede comentar del genoma, el genoma mexicano, perdón? Del genoma mexicano con respecto a las secuenciaciones, que son los protocolos que se van siguiendo actualmente, sí. Podría decir que en el mexicano es un tanto complicado. Se ha logrado genotificar, por ejemplo, en población europea, estadounidense, pero nosotros, a diferencia de ellos, es que nosotros tenemos una, ¿cómo decirlo?, una afluencia genética de diferentes tipos de poblaciones, sin olvidarnos desde la conquista, que fueron españoles, esclavos, europeos, inclusive orientales. Toda esa mezcla de genes que forma parte de nuestra población ahorita dificulta hacer una secuenciación masiva como lo han hecho en otros países y poder determinar la secuencia génica y por lo tanto determinar genes específicos para una población. Si ustedes me llegan a comentar, bueno, en la población purépecha, por dar un ejemplo, o cualquier etnia cerrada, la secuencia siempre va a ser la misma para toda la población, pero ya cuando nos distribuimos al resto del país, la secuencia no es tanto la secuencia, sino la expresión de genes por la influencia del ambiente cambia. ¿Y cuál es finalmente el impacto o el beneficio de conocer completamente la secuencia? Específicamente, al determinar nosotros la secuencia génica de determinada población, háblese de mexicanos o de otro país, nosotros nos damos cuenta qué genes son los que se están alterando con respecto al ambiente. Y ya una vez viendo
y aclarando que estos genes son los que influyen en las múltiples patologías que se encuentran actualmente, nosotros podemos atacarlos directamente, a lo que mencionaba hace un rato, y incursionar en lo que es la medicina personalizada. Y de esta forma dar soluciones específicas, ya que los medicamentos normalmente se hacen en poblaciones de otro país y se prueban en poblaciones de otro país, pero nunca se hace nada, no se hacen pruebas en población mexicana. Y por eso nos damos cuenta que cuando se aplican los medicamentos en la población mexicana, el efecto no siempre es el deseado, varía constantemente, y es por esta secuencia de genes que nos cambia dependiendo del ambiente y de la población. Pues muchísimas gracias. Finalmente, preguntarle a quienes nos están viendo en estos momentos y estos temas les llaman la atención, ¿cuáles son las carreras que considera usted afines a las que pudieran dirigirse para poder estudiar en un momento dado? Pues básicamente todas las que tienen que ver con las ciencias de la salud. Unas más, otras menos, pero en realidad todas las que están enfocadas a las ciencias de la salud pueden incursionar en estas áreas, ya que siempre se le puede dar el enfoque a las patologías dependiendo del área que se estudie. Pues le agradecemos muchísimo. Paola, regresamos contigo a la nave de ¿Qué rayos? Muchísimas gracias, señor. Adelante. ¿Cómo ven qué características tan increíbles tiene el ADN? Y de hecho saben que nunca descansa. Ustedes si quieren ahorita pueden descansar tantito en este corte mientras él se queda trabajando y nos vemos aquí de vuelta en ¿Qué rayos? Continuamos en el segundo bloque de ¿Qué rayos? Y vamos a pasar al laboratorio de Mad Science, por supuesto, con Juanjo y con Pau. Vamos a ver qué tienen y qué hacen alrededor del ADN. Continuamos. 1 millón de bases de una secuencia de ADN es equivalente a 1 megabyte de espacio de un disco duro. Si todo el ADN de una persona fuera desenrollado y unido para formar una cuerda, alcanzaría a unir a la Tierra con Plutón. Si escribiéramos el código genético de una persona a una velocidad de 200 letras por minuto, tomaría 29 años sin pausa el terminar el trabajo. El genoma humano tiene hasta casi 4% de material genético de neandertales. En algún punto de la historia convivimos juntos y se combinó el ADN. Las células reproductivas de los humanos, los ovarios y espermatozoides, solo tienen 23 cromosomas. Continuamos en ¿Qué rayos? Y ya saben que cuando ven blanco por aquí estamos con Juanjo. Hola, Juanjo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. A ver, entonces, hemos estado hablando del ADN y del que traes. Del ADN. Cosas muy padres por ahí. Este es un modelo del ADN de la cadena perfecto. helicoidal. Está en forma de hélice. La pueden ver. Por eso se llama helicoidal. Helicoidal. Ajá. Y lo interesante es que las primeras fotografías fue en esta posición. No se puede tomar en esta posición la foto porque se rompe cuando toma la foto. Órale. Ajá. Por eso ganaron Muy el interesante. premio Nobel Watson y Crick. Pero, como en todo en la ciencia, Ajá. se piratearon el trabajo de una mujer antes. Ajá. Venga, mujeres. Pueden investigarlo. Pero entonces, hoy vamos a hablar de cómo sacar el ADN de tu boca. Enseñarlas con cosas de casa, Ok. extraer ADN de tu boca. Está padrísimo. Entonces esto lo van a poder hacer en casa. Van a sacar Exactamente. el ADN de cada uno de ustedes. Está increíble. ¿Cómo Ajá. le van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Toma un poco de agua. Esto es agua... ¿O sea, vas a sacar el mío ahorita? Sí, exactamente. Toma un trago Ok. pequeño, enjuágalo. Enjuágalo. Lo que estamos haciendo es extraer células de las paredes de tu boca, no de la saliva. Entonces tú enjuaga. Va, perfecto. Puede ser con agua mineral, agua destilada o agua embotellada. ¿Listo? Ahora escupe aquí. No Va, iba a perfecto. pensar que iba a hacer esto. Que iban Aquí a ver tengo escupiendo. Ajá. células de tu boca. Ahora, Ok. este es un modelo de una célula. Perfecto. Ajá. La célula tiene aparatos pequeños que se llaman organelos. Pensé que sabías. Organelos. No, es que no sé si me estás preguntando o iba a seguir nada. También respira, también come, entonces son organelos. Padrísimo. Órganos en humanos, en seres vivos, grandes, organelos en Organelos, chiquitos. perfecto. ¿Va? Y el ADN está dentro del núcleo. Ok. Ajá. También hay ADN en las mitocondrias, en el núcleo o en cloroplastos en las células vegetales. Entonces hay que sacarlo de ahí. Primero hay que romper la membrana de la célula. Ok. Ajá. Entonces para eso ayúdame a echar igualmente en agua Ok. bicarbonato y sal. Ayúdame a echar. Los
dos? Sí, perfecto. Destapas y tú destapas. ¿Sí? ¿Va cucharada Este es- o cuánto? Sí, hay que echar? esto es sal. Avienta una cucharada. ¿En alguna de las en dos? este. ¿En esta? Ujú. ¿Ahí está bien? Bien, completa, sin miedo, sin miedo. ¿Ahí? Más. Tú échale, Bueno, tú échale. le echamos más. Ahí está. ¿Así? Sí, Ok. y bastante bicarbonato. Ok, lo que voy a hacer es una solución salina Ajá. para poder romper las membranas y pueda salir el ADN. Ok. Y aparte, en esta solución, que es igualmente agua, vamos a poner 3 cantidades de agua por una de jabón para trastes. Ok, perfecto. Jabón para trastes. Tú me dices cuánto. Tú échale sin miedo. Listo. Ahora, con la cuchara, con el mango, revuelve poquito el agua con jabón. Ahí está, sin hacer espuma. ¿Ahí está bueno? Exactamente. Perfecto. En el recipiente donde echamos tus células, vamos a echar una cucharada de cada una de las soluciones que ocupamos. Ok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a romper las membranas y aquí dentro el ADN está mezclado con otras proteínas. Entonces vamos a separarlo de esas proteínas. Para eso nos va a servir estas dos sustancias. Entonces, Perfecto. ¿puedes echar un par de cucharadas? Tú me dices cuánto. Sí, tú echa. 1, 2. Ahora un par de cucharadas de la otra sustancia, que era ¿Hay que bicarbonato. revolverla o No, así? así. Ok. Bicarbonato, ¿Y si hay que jalar desde abajo o solo abajo? nada más lo disuelto. Así está bien. Ok. 1. Sin miedo, tú echa. Perfecto. Ya. Vamos a ayudarle a agitar. Agitar. Con esto. Ahí estás. Ahí está. Y me ayudas a vaciarlo en este tubo de ensayo. Sí. Ahora, lo que hicimos fue romperlo y hay que separar el ADN de todo el resto de las proteínas y del jabón, etc. De acuerdo. Entonces, aquí viene la física y la química. Vamos a agregar alcohol por las paredes del tubo de ensayo. Ve echando un poco de alcohol. Esto es alcohol etílico. Ok. Ve echándole por la pared. Que no caiga Lo hago así mejor para hasta que el no fondo. caiga, ¿no? Exactamente. Ay, Dios. Échale sin miedo. Échale. No quiero que vaya... ¿Por Sí, todas? Sí, o sí, por todas, algo? por todas. Al final va a quedar como este. ¿Hasta arriba? Sí, hasta arriba. El ADN se va a desenrollar y va a quedar en la interfase entre el alcohol y toda nuestra solución anterior. Ok. Yo lo que hice también fue con extracto de papaya. ¿Qué es este? Mira. Está súper cool. Se puede hacer con fresas, con tomate, con casi cualquier fruta. Solamente Ya que llegué. ¿Ahí? un paso anterior hay que molerlo. Ay, no, Exactamente. estoy viendo algo súper cool aquí. Ajá. Ahí se empieza a mezclar, a separar el ADN. Y este ya lo puedes separar y mandarlo a otro lado. Se ve padrísimo. Se ve súper, súper padre. ¿Tienen las burbujas que son? ¿Es aire normal? Sí, exactamente. Ok. Perfecto, pues espero pueden les hacer haya esto en gustado. casa, está increíble. Exactamente. Muy bien, pues los dejamos con esto para que lo repliquen y vamos a una nota. Esto es ¿qué rayos? A partir del estudio del ADN, se ha desarrollado la industria de la biotecnología, que tiene diferentes aplicaciones en la vida moderna. A continuación, hablaremos sobre algunos de los usos más comunes del ADN. En el área de la medicina, el ADN, mediante la secuenciación del genoma, se puede identificar algunos genes asociados a enfermedades, tales como cáncer, deficiencias enzimáticas, problemas del metabolismo o enfermedades autoinmunes. Esto brinda la oportunidad de diagnosticar y tratar enfermedades de manera oportuna. En la preparación de vacunas, la tecnología del ADN permite identificar los fragmentos del agente infeccioso, que puede usarse para inducir una mejor respuesta del sistema inmune y así producir una vacuna más efectiva. La ingeniería genética permite usar a bacterias como fábricas de proteínas humanas que son necesarias para el tratamiento de algunas enfermedades como la insulina en la diabetes o eritropoyetina en ciertos tipos de anemia. En la agricultura también se aplica esta tecnología. El objetivo es mejorar la resistencia de los cultivos a las plagas y variaciones del clima, además de producir semillas que sean más productivas, dando como resultado cultivos más eficientes con mejores cosechas. Otro uso que recientemente se le está dando al ADN es para almacenar información.
se puede sintetizar ADN artificial, que es capaz de codificar datos usando las bases del mismo, con las ventajas de que es más estable que un disco duro o la nube digital, además de que no puede ser alterada una vez que ha sido escrita. Se calcula que toda la información digital que existe en el planeta podría ser almacenado en tan solo 2 gramos de ADN. ¡Órale! A mí la verdad es que el tema del ADN y comprender cómo funciona y cómo hace que funcionemos los seres vivos me fascina. Y te recuerdo que si quieres compartir y conocer más acerca de este tema, están los medios digitales. Te recomiendo particularmente utilizar Internet para conocer e investigar información. Por supuesto, si tú eres un menor de edad, papá que estás viendo nuestro programa con este menor de edad, acompáñalo navegando en Internet y aprendan juntos y desarrollemos habilidades digitales en particular, conociendo cómo funciona el ADN y el cuerpo humano, y se van a encontrar, por ejemplo, esta app que tengo en este momento en mi mano te va a ayudar a entender cómo está conformado el ADN y cuáles son los datos y las formas que puede ir tomando. Incluso te permite hacer combinaciones para entender lo que ya platicábamos al principio con Pau, de las combinaciones que hagas, ¿qué resultaría? Niño, niña, flor, piña, plátano, mosca, vas a poderlo revisar. Por otro lado, te recomiendo también que visites sitios como Wikipedia y sitios dedicados específicamente a la medicina. Ellos te van a permitir conocer mucho mejor el funcionamiento del ADN. Así que ya lo sabes, continuamos en ¿Qué rayos? Continuamos en ¿Qué rayos? Y este es un noticiario científico. ¿Piso? Gracias, Pau. Si la información prehistórica te interesa, escucha esta nota. Paleontólogos de la Universidad de Tom's Cate encontraron restos fósiles de un rinoceronte gigante que es conocido unicornio siberiano por un cuerno gigante que tenía. Y de hecho se pensaba que era un ser más bien o mitológico o de la fantasía, exactamente, y que pobló la Tierra hace 29,000 años, que de hecho coincide con la presencia del ser humano en el planeta. Entonces, esta información es muy relevante. Vean la imagen que estamos presentando aquí en la pantalla de nuestra nave noticiosa, y es relevante porque entonces tenemos la certeza científica de que este animal en verdad existió y estuvo aquí en el planeta. Está padrísimo. Así Ojalá es. pudiéramos presenciarlo ahorita, pero bueno, ya no nos tocó. Pero bueno, vieron la imagen y está lo más cool. Continuamos. Gracias. Investigadores de la Universidad de Florida encontraron un biomarcador que es liberado durante lesiones traumáticas al cerebro. Este biomarcador puede ser detectado en la sangre y permitiría facilitar el diagnóstico y sobre todo brindar tratamiento oportuno a quienes sufren una lesión de este tipo. Esto es buenísimo, Pau, porque entre otras cosas es parte de los avances que hoy permiten que se detecten rápidamente enfermedades con muestras además muy pequeñitas. Esto quiere decir, por ejemplo, que ya no nos tienen que inyectar tan seguido cuando se quiere determinar si estamos enfermitos de algo o no. Pues a ti que te chocan las jeringas, yo creo que esta noticia te cae muy bien, y aparte también es preventivo porque no tenemos que esperar el momento crítico para que pueda actuar la medicina. Claro, es preventivo y déjenme enfatizar, requiere menos jeringas. Ay, piso. Continuamos. En los Laboratorios Nacionales de la Salud en Maryland, en Estados Unidos, un grupo de científicos ha desarrollado un experimento en el que usan corazones de cerdo en monos babuinos y han logrado mantenerlos vivos por 10 años. ¿Qué tal? Órale. Esto representa una gran esperanza para todas aquellas personas que puedan requerir un trasplante y no encuentran algún donador, cosa que es un problema muy dramático y además muy frecuente. Y se espera que pronto puedan iniciar pruebas con humanos para garantizar la compatibilidad, que ese es el chiste de esta noticia. Entonces, es una buena noticia. El avance científico hoy, apoyado con tecnología, en realidad está apoyando muchísimo la salud. Y ya es otro nivel de trasplante. Hablar de celebrar. pasar algo de un animal a un humano y que funcione, ya es otro nivel increíble. Exactamente, por las notas que presentamos en el noticiario científico-tecnológico, es por lo que te invitamos a que nos veas cada semana. Y quédate aquí, esto es ¿Qué rayos? Continuamos. Se puede obtener la secuencia de ADN de una persona a partir de una muestra de saliva. Esto incluye a los fetos antes de que nazcan. Al analizar el ADN de restos óseos en Chile, se ha encontrado evidencia de que personas de las islas polinesias visitaron América antes que Cristóbal Colón. Solo hay un tipo de células que no tienen ADN, los eritrocitos, que son las células rojas encargadas de transportar oxígeno en la sangre. Estas pierden su ADN durante su desarrollo. Se han encontrado elementos precursores del ADN en el centro de nuestra galaxia.
Y por supuesto, estamos presentes en las redes sociales para conversar contigo. Queremos platicar y conocer qué temas quieres ver aquí en el programa. Pau, por ejemplo, está en Twitter como... @güeracuri, güeraw, curi con K. ¿Tú, Pisu? Yo estoy como @pisu en Twitter. Muy bien. Y aparte, adivinen que queremos darles una gran despedida. Yo estoy de acuerdo. ¿Sí? ¿Listo? Listo. ¿Uno más? Una más. Adiós. Nos vemos el próximo programa. Esto fue... ¿Qué ¿Qué rayos?